Hello, my dear students, and welcome to another English class. In this session, we're going to talk about countable and uncountable nouns. En esta sesión hablaremos de sustantivos contables e incontables. Lo primero que encontramos en esta unidad es Vocabulary of Countable and Uncountable Nouns, es decir, sustantivos contables e incontables. Para saber más acerca de este tema, debemos entender que un sustantivo contable es aquel que puede ser expresado a través de una cantidad, como los ejemplos que tenemos en esta primera columna que dice precisamente Countable Nouns. Como primer punto debemos también saber que todos estos countable nouns van a ser expresados en plural. Y vemos aquí que la primera palabra es cafés, porque podríamos decir que en un lugar o una ciudad hay one café, two cafés, three cafés, four cafés y así sucesivamente. Lo mismo sucederá con la palabra restaurants, que son restaurantes en plural. A continuación tenemos la palabra apartment buildings, que son edificios departamentales. La palabra building que vemos aquí significa solamente edificios. Otro ejemplo de sustantivos contables que podríamos encontrar en una ciudad son payphones, que son teléfonos de paga o teléfonos públicos. También podríamos encontrar una palabra útil para hablar de algo que hay en una ciudad, swimming pools, que son piscinas o albercas. También podemos encontrar parks, parques, y finalmente schools, algo que nunca debe faltar en un lugar. Ahora bien, en la segunda columna tenemos uncountable nouns, y los uncountable nouns son palabras que no pueden contarse, como bien lo dice la referencia. No podemos expresar estas palabras a través de una cantidad específica. Y tenemos como primer ejemplo la palabra pollution, que significa contaminación, porque no podemos decir una contaminación, dos contaminaciones, tres contaminaciones, and so on, y así sucesivamente. Por lo tanto, la palabra pollution, que está en primer lugar, al igual que todas las demás de esta columna, serán consideradas incontables. La palabra, the word number 2 is crime. Crime, que significa crimen. También tenemos la palabra traffic. A continuación tenemos la palabra noise, que significa ruido. También tenemos la palabra information, que es información. También tenemos la palabra water, que significa agua. And finally, we have the word security, que significa seguridad, para hablar de la seguridad que tiene que ver con la vigilancia. Y bien, todas estas palabras las usaremos para describir si hay o qué tanto hay de estas cosas dentro de un lugar, en una ciudad. And now we have here a grammar space. Y ahora tenemos aquí un espacio de gramática que dice quantifiers, cuantificadores, how many and how much. La pregunta how many significa cuántos y nos servirá para hablar de sustantivos en plurales y que son contables. Y how much nos servirá para hablar de sustantivos singulares que son incontables. Como recordaremos, la semana pasada vimos el tema de there is and there are nuevamente, que a su vez significan haber. En este caso conjugaremos ese conocimiento con las preguntas how many and how much. En pantalla vemos aquí ejemplos de cómo preguntar si hay algo, pero no solamente nos vamos a limitar a preguntar si hay algo, sino a preguntar también cuánto hay de eso. Así que el primer ejemplo que tenemos en la columna de countable nouns o count nouns dice, are there many restaurants? ¿Hay muchos restaurantes?
La palabra many en esta pregunta significa muchos. ¿Hay muchos restaurantes? Y podríamos responder de forma afirmativa, yes, there are a lot. A lot significa muchos. Sería una forma de responder a que hay muchos restaurantes. También podríamos decir, yes, there are a few. Sí, hay unos pocos. A few va a significar unos pocos. Si fuera negativa la respuesta, podríamos decir, no, there aren't many. No, no hay muchos. Otra forma negativa de responder podría ser, no, there aren't any. No, no hay ningunos. Y finalmente, podríamos responder de manera negativa, no, there are none. La palabra none significa ningunos, pero la usamos con there are en la forma afirmativa. Es una palabra completamente aparte. Finalmente tenemos en la primera columna la pregunta, how many restaurants are there? Que si nos damos cuenta es solamente una forma invertida de hacer la misma pregunta que vimos anteriormente. En este caso la pregunta va a iniciar con how many, que significa cuántos, y va a terminar con are there, que nos habla de la haber. Así que how many restaurants are there significa cuántos restaurantes hay. Y la respuesta que tenemos aquí es there are 10 or 12. Hay 10 o 12. En la segunda columna tenemos non-count nouns or non-countable nouns. Y la primera pregunta que vemos aquí es, is there much crime? En este caso, como la palabra crime es un sustantivo no contable, usaremos la palabra much al formular las preguntas acerca de este tipo de sustantivos. Y las posibles respuestas que encontramos aquí son yes, there is a lot. Sí, hay mucho crimen. También podríamos decir yes, there is a little. En este caso, a lot lo vemos en ambas columnas, porque hace alusión a muchos o muchos, dependiendo lo que anteceda a la oración. En este caso, como tenemos there are, estamos conscientes de que se trata de algo plural. Y en esta segunda columna vemos que es there is, así que habla de algo en singular. Volviendo a little, vemos que a little significa un poco. Ya no unos pocos como a few, sino un poco. También podríamos responder de manera negativa a esta pregunta, no, there isn't much. No, no hay mucho. Otra posible respuesta podría ser, no, there isn't any. No hay nada, no hay ningún crimen. Y finalmente podríamos responder, no, there is none. Como anteriormente había mencionado, la palabra none significa ningunos. O ninguno en este caso porque la pregunta es en singular. Al final de esta columna vemos también una pregunta que dice, how much crime is there? ¿Cuánto crimen hay? Y aquí podemos contrastar que how much se usa para hablar nuevamente de sustantivos no contables. En este caso el sustantivo es crime. Y en la primera columna vimos que la pregunta es how many, porque estamos hablando de restaurants, que es algo plural. Y al final tenemos are there, que significa hay en plural. Y acá tenemos is there, que significa hay en singular. Y la respuesta a esta pregunta es there is a lot of street crime. Hay mucho crimen callejero o mucho crimen en las calles. And now it's time to practice. The exercise number 1 says write answers to these questions about your neighborhood. Escribe respuestas a estas preguntas acerca de tu vecindario. La palabra neighborhood significa vecindario. And we have 8 questions and we have to write answers about our neighborhoods.
Tenemos que escribir respuestas acerca de nuestro vecindario personal. En este caso yo les hablaré del mío. Y la pregunta number one, the question number one says, is there much parking? My answer is, mi respuesta es, no, there isn't much. Como vemos aquí, el ejemplo hace alusión a un sustantivo que es no contable, que es estacionamiento en general. No dice lugares de estacionamiento o partes donde tú te puedes estacionar, sino habla en general de lugares para estacionarse. Así que mi respuesta es no, no hay mucho. The question number two says, are there many apartment buildings? ¿Hay muchos departamentos o muchos edificios departamentales? My answer is yes, there are a few. Sí, hay unos pocos. The question number three, how much traffic is there? La palabra traffic es un sustantivo no contable. El tráfico no puede contabilizarse por 1, por 2 o por 3. Así que mi respuesta es yes, there is a lot. Sí, hay mucho traffic. The number 4, how many dance clubs are there? ¿Cuántos clubs de baile hay ahí? My answer is no, there aren't any. No, no hay ninguno. Question number 5, is there much noise? ¿Hay mucho ruido? My answer is, mi respuesta es yes, there is a lot. Sí, hay mucho. There is a lot of noise here. Hay mucho ruido por aquí. Question number 6. Are there many payphones? ¿Hay muchos teléfonos públicos? My answer is no, there aren't many. No, no hay muchos. Question number 7. Is there much pollution? ¿Hay mucha contaminación? My answer is yes, there is a lot. En mi caso, considero que hay mucha contaminación. Number 8. How many swimming pools are there? ¿Cuántas piscinas o cuántas albercas hay? And the answer in my case is yes, there are a few. Sí, hay algunas pocas o unas pocas. Y estos ejemplos les servirán para poder responder las actividades precisamente en su workbook. And this is the end of the class. The exercises that you have to do in your workbook are from the page 46 to the page 48. Los ejercicios que deben realizar en su workbook son de la página 46 a la 48. Thank you all for your attention. See you next class.